Continuamos en la sesión de esta mañana, nuestra primera sesión, con la siguiente intervención. En este caso tenemos ahora la suerte de tener a mi compañera Atilana Guerrero, que es de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, y en este caso ella es o su especialidad, la que nos da nombre y nos da también sentido, porque es nuestra profesora de filosofía. Y queríamos, en este caso, enlazar, después de esta primera, podemos decir, contextualización de ese humanismo cristiano de Arias Montano, pues continuar en esos aspectos, podemos decir, más de pensamiento, más filosófico. Y tenemos la suerte de escuchar hoy a Atilana Guerrero. En este caso es una de nuestras incorporaciones más novedosas, más jóvenes también en nuestro departamento, y para nosotros ha sido una gran aportación. Ella viene de un equipo de trabajo que en Madrid lleva bastante tiempo, además, trabajando temas muy cercanos a lo que acaba de presentar César, temas cercanos al papel de España en América también. Y bueno, ella ahora, ya digo, después de una larga trayectoria en la enseñanza secundaria, se ha incorporado a nuestra universidad. Para nosotros es un lujo. Es además mi compañera en la dirección de la revista Norva Historia, y además es alguien que realmente merece la pena sentarse a disfrutar de su conocimiento. Sin más, bueno, le voy a dar la palabra y agradecer también, en este caso, que hayas tenido a bien venir, aunque ella, es verdad que nuestra universidad ya viene desde Madrid, ella viene directamente desde Madrid para estar hoy aquí con nosotros, y agradecemos el esfuerzo en estos tiempos en que además venir desde cualquier sitio es, además de todo, caro, además es caro, y que le agradecemos que esté aquí con nosotros. Sin más, Atilana, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues... Ay, perdón. Tengo que quitar esto, no pasa nada. Buenos días a todos. En primer lugar, yo soy la primera que estoy encantada por vuestra invitación. Por supuesto, el lujo es para mí. Me siento sumamente agradecida, ya no solamente a la Universidad de Extremadura, por supuesto, por haberme acogido tan hospitalariamente con unos compañeros tan verdaderamente generosos como es Sigfrido Vázquez, y por lo que entonces soy yo realmente la que tiene que dar las gracias. Por supuesto que esto protocolariamente es lo primero que se hace, ¿no? El dar las gracias por la invitación, pero es que en este caso son muchas las causas por las que tengo que dar las gracias, ¿no? Por supuesto, a los organizadores de este curso, Alberto Márquez, Francisco Zapata, Kiko, conocido por todos, al propio Sigfrido, que es director también del curso, por supuesto, porque me da la oportunidad, y a continuación querría decir que tengo que pedir perdón, ¿no? O sea, doy las gracias a mis compañeros, a vosotros, a la organización, por supuesto, a la excelente lección del profesor César Chaparro que acabamos de escuchar, no puedo dejar también de nombrarlo, que inmediatamente ya ha nutrido lo que yo pudiera decir y que me ha dejado puesta la información más que suficiente para poder hablar ya de otra manera, por supuesto, ¿no? Pero decía que tengo que pedir perdón por supuesto, no ser especialista, y en este sentido de mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de conocer a esta figura de Benito Arias Montano, sentir la emoción de estar en su pueblo, en su tierra natal, hay que decir, porque quienes están viendo, bueno, realmente quienes están viendo la emisión, igual sí han visto la procesión civil, ¿no? Porque se ha grabado, vale, pero tengo que decir que he participado esta mañana, dirigidos todos por Alberto, la primera procesión cívica en la que he participado a la casa de Benito Arias Montano, que ha sido emocionante. Realmente estar en un sitio en donde nació el sapientísimo, como dice el cartel que puso el ayuntamiento, ¿verdad? Supongo, de Fregenal de la Sierra, a esta insigne figura del Renacimiento español, del humanismo español, y como ha dicho Sigfrido en su presentación, decir español es decir universal, especialmente en el siglo XVI, cuando pues un filósofo como él
tenía a su alcance verdaderamente a todo el mundo, ¿no? Literalmente a todo el mundo. Entonces, simplemente el haberme dado la oportunidad de poderme acercar a esta figura con algo más de, no puedo decir, sí, conocimiento, pero humilde, muy humilde. Realmente lo que yo voy a decir aquí, o el sentido que tiene, y Sigfrido en ese sentido me ha dicho, bueno, esa es la idea, no te preocupes, esa es la idea del curso, es cómo recibo yo este conocimiento, esta primera aproximación, podríamos decir, de Benito Arias Montano, en tanto que, esto es lo que también tengo que explicar, hebraísta, porque es verdad que es una figura tan rica que se pueden tratar muchos aspectos de él, por decirles así algo popular, ¿no? La Wikipedia lo denomina traductor, pero claro, a continuación biblista, exegeta, filósofo, bueno, es todo, ¿no? Es alguien, además, desde su primera formación, interesado por las artes, que luego va a repercutir, si lo vamos a ver en la propia Biblia regia de la que voy a hablar. Quiero decir, una figura tan rica, pues, en vista de que esta visión multidisciplinar podía ofrecernos una faceta, pues a mí se me ha encomendado y he tenido la suerte de que se me encomiende esta faceta del hebraísmo. Entonces, como decía, gracias a la conferencia del profesor César Chaparro, nos ha dado bastante cuenta de este interés del propio Arias Montano, evidentemente por el hebreo, por la misma razón de que la Biblia, en su origen, pues está escrita en hebreo y es el texto sagrado del pueblo hebreo, el libro de la religión judía, y tenemos en Benito Arias Montano a uno de los mayores hebraístas en ese momento, como decíamos, se puede decir, del mundo. Pero hebraísta que habría que también saber que es orientalista, porque no solamente es el hebreo, también sabía árabe, y entonces así también se le denomina orientalista. Pero es que si tenemos que decir las lenguas que llegó a conocer y que usaba, porque no es solamente conocerlas así de forma aproximada, por encima, no, es que por lo visto llegó a dominar 12 o 13 lenguas. Yo me he quedado con el 13 como número máximo, él mismo a veces dice 10, pero el caso es que tiene la anécdota personal muy curiosa de que Plantino, el famoso impresor en Amberes que le recibió precisamente para poner en marcha su proyecto de la Biblia regia, cuando le saludó no se esperaba que le fuera a saludar en neerlandés, y así fue, pero es que sabía hablar el neerlandés, ¿no? Entonces, pues nos imaginamos latín, griego, hebreo, árabe, las lenguas, por supuesto, de la Europa del momento, por cuyos países tenía que pasar. Es decir, un hombre que había viajado mucho, que esta vida de sacerdote austero, que está efectivamente siempre preocupado de la Biblia, no nos puede hacer olvidar su faceta como político en, por ejemplo, cargos tan importantes como ser el que organizó la biblioteca del Escorial, capellán del rey, asesor político. Ayer comentábamos con María de Deus, la profesora que viene de la Universidad de Évora, que Benito Arias Montano fue el encargado de ir a Portugal a justificar la sucesión real de Felipe II a la corona de Portugal. Es decir, que él era nombrado en diferentes ocasiones para que explicase, justificase, por supuesto, gracias a todo su saber, decisiones políticas. Otra de las acciones o otro de los momentos más importantes en la vida de Arias Montano, que aquí se reúne esta doble misión política y religiosa, es su presencia en el Concilio de Trento, como no, que ahora a continuación yo voy a hablar de él. Quiero decir que cuando hablamos de hebraísta estamos hablando de una faceta que se compone con otras muchas que necesariamente nos hacen pensar que era un filósofo por el hecho de que todos estos distintos saberes los tenía sistematizados. No era un mero saber enciclopédico sin orden ni concierto, no, era alguien que tenía una visión general, sistemática, la filosofía católica, que le hizo poder recoger todos esos saberes desde la filosofía natural hasta la teología,
con toda profundidad. Por cierto que ese interés por la filosofía natural ya le viene de Fregenal de la Sierra, porque tuvo aquí un maestro, médico, ¿verdad?, médico de Llerena, que le hizo estar interesado por la filosofía natural. Es más, literalmente interesado, ¿me dices? Eso es, interesado por la cirugía. Pero claro, ¿cómo no? Después de lo que nos ha dicho el profesor Chaparro, si la Biblia contiene el conjunto de todo aquello que Dios nos ha dado a conocer del mundo desde la creación, ¿cómo no va a estar interesado por todo? Si realmente cualquier detalle es una obra divina. Si el mínimo, pues diríamos, la mínima anécdota de cómo funciona cualquier órgano o cualquier planta, ¿no?, como decíamos de las plantas de América, si todo ello forma parte de la obra de la creación, pues tenía que tener interés por ello. Bueno, pues en este sentido, entonces, decía yo, me voy a fijar en esta faceta como hebraísta y, bueno, pues hay que enmarcar, por supuesto, esta faceta en la Biblia de Amberes. Ya la hemos nombrado, hemos hablado de ella, y es una Biblia políglota que recoge las 4 lenguas en las que la Biblia está vertida, pero hay que decir inmediatamente que en España ya existía una Biblia políglota que fue la debida a Cisneros, y que realmente la misión de Arias Montano era continuar con esa edición que, en vista de que estaba agotada y de que era muy difícil conseguir un ejemplar, es verdad que la peripecia de la Biblia políglota de Cisneros fue especial. Por lo visto se envió un cargamento en un barco de 600 ejemplares y se hundió. Es decir, tuvo mala suerte, ¿no?, la Biblia políglota de Cisneros. Pero también vamos a ver que la Biblia de Amberes, también denominada Biblia Regia, por ser encomendada por Felipe II, también ha tenido mala suerte, tuvo mala suerte. De hecho, yo no la conocía. Por supuesto conocía la Biblia de Cisneros, pero esta de Amberes, conociendo a Arias Montano, sí que es cierto que no muy profundamente, la desconocía, y tengo la sensación de que culturalmente los españoles no tenemos una conciencia real de la dimensión de esta Biblia. Como decimos, ha sido denominada Biblia de Amberes, Biblia Regia, directamente Biblia políglota, pero yo creo que las circunstancias en las que esta Biblia se llevó a cabo, se proyectó y se realizó, hicieron que esta obra de esta dimensión perdiera su real trascendencia, ¿no? Históricamente yo creo que está no suficientemente reconocida. Pero, ¿cuál es esta situación? Pues claro, efectivamente, la Reforma protestante. De alguna manera, la idea que nos ha quedado, la filosofía de la historia, que de alguna manera es aquella que ha quedado para todos, yo pienso, ¿no?, según se nos ha enseñado la historia, es de que aquellos que estaban preocupados por la Biblia eran los protestantes, y que sobre todo la Iglesia Católica tuvo una función de no dar a conocer la Biblia, por aquello de que, como Lutero estaba interesado en que todo el mundo leyese la Biblia y que se tradujese al alemán, a las lenguas vulgares, en la medida en que la Iglesia no quería traducirla a la lengua vulgar, ¿para qué? Aquí ya está la lectura negativa, para que el pueblo no conociera aquello que los especialistas religiosos sí conocían. Y claro, esto suena muy mal, realmente suena muy mal, ¿no?, el que la Iglesia quiera monopolizar el saber, pudiéndolo publicar, ¿no?, pudiendo leer la Biblia en castellano. ¿Por qué no? Vamos a leerla, ¿no? ¿Qué tiene la Biblia como para qué haya de estar en latín y solamente unos especialistas sean los que nos hablan de ella? Cuando, ahí lo tenemos, los protestantes decían, no, gracias a la imprenta, claro, el gran invento que cambia absolutamente la situación en la que podemos ver la lectura de un libro semejante, la imprenta hace posible que sea un libro más. Yo creo que esto es la circunstancia que puede explicar en parte el que esta Biblia no haya tenido la trascendencia o el reconocimiento suficiente histórico, ¿no? Por la propia figura de Arias Montano y la propia idea que se tiene de España como potencia católica, que solemos asociar a la Inquisición, a sobre todo el oscurantismo que implica el no dar a luz, ¿no?, el no dar al público algo en castellano.
Eso yo creo que está claro. Y ellos tuvieron plena conciencia del peligro que suponía esta Biblia. O sea, sabían de alguna manera que estaban haciendo la guerra por otro lado. O sea, Carlos V, en pleno Concilio de Trento, claro, un concilio tormentoso donde los haya, que duró 20 años, con numerosas, no, por lo menos claras, 2 interrupciones a punto de darse por abortado, de no poderse celebrar, en fin, bueno, muy complejo. Pues en pleno Concilio de Trento, Carlos V estaba haciendo la guerra contra Francia y los propios enviados españoles y franceses en las asambleas tenían que hablar y tenían que discutir. Entonces era la guerra por un lado y las reuniones, las asambleas de los especialistas religiosos, uno de ellos Arias Montano, por cierto, por supuesto allí presente, discutiendo qué dogmas claramente la Iglesia tiene que fijar para que este desorden religioso se termine. Claro, se termine si es posible. No fue posible, no fue posible. Es más, el Concilio de Trento es, se puede decir, el inicio, en cierto modo, del catolicismo, en cuanto que sienta las bases de la dogmática católica frente al protestantismo, que terminó por abandonar la Iglesia. Es decir, dejó de ser católica en el fondo porque no recogía a muchos países de Europa y porque verdaderamente la cristiandad se fracturó hasta hoy, hasta hoy. Otra de las cosas, digamos entre paréntesis, que tenía Sigfrido en mente cuando organizó el curso, así me lo hizo saber, así lo ha expresado y así lo han hecho ver sus organizadores, es que el curso en sí sobre Arias Montano tiene la idea de que tiene que ser algo actual. Nos tiene que hablar de Arias Montano, por supuesto, como una figura histórica imprescindible, pero sabiendo que estamos tratando de cosas actuales, y esto es totalmente actual. La cristiandad está dividida en católicos y protestantes, y los protestantes siguen considerando básicamente más o menos lo mismo que en el siglo XVI acerca de muchas cosas, y los católicos seguimos, yo me incluyo, porque culturalmente me considero católica, ¿no? Aunque tal como me ha presentado Sigfrido, pues mi filosofía es el materialismo filosófico y nosotros como escuela, tengo la suerte de poderme arropar en una escuela, no hablo yo sola, pues en nuestra escuela que somos materialistas somos ateos, pero ateos católicos, es decir, reconocemos nuestra tradición. Un ateo no es simplemente el que niega la existencia de Dios, ¿no? No, hay que saber qué es la idea de Dios, lo primero, y eso ya es muy complicado, es una idea filosófica. Y además lo que solemos decir es que fue un invento de Aristóteles. Claro, decir, es un invento de Aristóteles, la idea de Dios. La idea de Dios en cuanto tal, sí. Que no el Dios de la Biblia, del que, bueno, vamos a hablar un poquito ahora, pero como tal idea, es verdad que la idea de Dios es una idea filosófica y que, bueno, pues supone que cuando decimos la negamos o la afirmamos, implique un sistema filosófico. Pues bien, este ateísmo de una filosofía española no renuncia, incluso quiere explicar el que se pueda ser católico sin ser creyente, ¿no? Se puede ser católico. ¿Por qué? Porque el catolicismo abarca, como estamos viendo con Arias Montano, prácticamente todos los aspectos de la vida. Esta arquitectura, ¿dónde estamos? Estamos celebrando este edificio, ¿no? La reconstrucción que se ha hecho, esta figura, la propia Biblia de Amberes, que es un monumento de la filología, las costumbres, ¿no? Nuestra visión de la vida es católica. Esto no se puede borrar, no es algo que uno pueda decidir si quiere o no quiere participar de ello, ¿no? Estás educado. Ya me estoy metiendo con los protestantes sin que se note, porque hay que saberlo. Una de las cosas que se discutió en el Concilio de Trento fue esto: si al niño cuando se le bautiza inmediatamente se le quitan los pecados o no. Y claro, los protestantes consideran, vamos a decir así en general, claro, hay muchas, se han desarrollado muchas las denominaciones que se llaman así protestantes y hablo en general, ¿no? Pero es verdad que en el Concilio de Trento se discutió y el protestante considera que la persona tiene que tener conciencia de que está siendo bautizada. Entonces decían ellos, no vale el bautismo porque es un bebé, no tiene conciencia.
Para un católico eso no importa, porque la va a tener. Esto de esperar a que uno sea adulto para ser educado en una religión. O sea, ¿tú vas a estar esperando a que tu hijo tenga 18 años para decirle cuál es el Dios verdadero? ¿Qué educación es esa? ¿Va a estar salvaje hasta los 18 años? Claro, evidentemente sabemos que no iba a estar salvaje. Pero, yo sí, para que veamos que tú educas a tu hijo en lo que crees. La idea de la conciencia individual como algo sagrado, ¿no? El punto de vista absoluto desde el cual se puede valorar todo, ¿no? La conciencia individual, mi opinión. Esto es una de las, vamos a decir así, perdón, bueno, la confianza quizás del lugar me lo permite, es una de las perversiones filosóficas en las que vivimos, ¿no? Mi opinión es lo que vale, lo que opinen los demás, ¿a mí qué más me da? Esto no puede ser, tú tienes que razonar, ¿no? Alguien que no tiene tu opinión, está muy bien que no la tenga, por supuesto, el respeto siempre se dice, no, tolerancia, respeto, hombre, eso por supuesto, pero católicamente tú tienes que dar las razones por las que opinas así, precisamente para poder involucrar al otro. Si no, si tú te quedas con tu opinión porque está en tu conciencia y el otro se queda con su opinión porque está en su conciencia, no establecemos relación, ¿no? Bueno, pues esto precisamente se puede decir que está en la raíz de esta discusión. Es si la Iglesia tiene una verdadera función, ¿no?, en la comunidad religiosa o no la tiene, o si el creyente individualmente con Dios tiene bastante porque en su conciencia él ya tiene el mensaje, ¿no? Ya vemos que como directamente tiene que ver con la actualidad y que trasciende el asunto religioso. Pero bueno, como ellos tenían mucha conciencia del peligro que corrían, de las críticas que iban a recibir, y todo hay que decirlo, la iniciativa no fue de Felipe II. Eso, por casualidad quiero decirlo porque es bonito, lo hemos comentado antes con la alcaldesa, ¿no? Sigfrido, estábamos hablando de cómo, Alberto, estábamos hablando de cómo el político tiene que recibir, en el fondo, o esto sería lo ideal, ¿no? Recibir lo que necesita la gente, porque la propia gente quiere tal cosa, pues necesitamos un tren, necesitamos lo que sea, y entonces el político tiene que facilitar. Pues en el caso de Alberto es el que tiene la iniciativa de hacer un curso Arias Montano, y afortunadamente el ayuntamiento lo impulsa, pero la fuerza está ahí. Bueno, pues diciendo esto, es Plantino quien tiene la iniciativa de hacer esta Biblia. Plantino tenía una visión comercial que no hay que despreciar. O sea, él era un impresor, sabía que era un momento en el que esta obra era importante. La Biblia de Cisneros, como decimos, era la única que existía políglota y no había ejemplares, estaba escasa, era muy difícil encontrar una, y él lo vio como realmente un asunto comercialmente interesante. Y él se puso en contacto con un secretario de Felipe II, Gabriel de Zayas, y es Gabriel de Zayas quien se lo dice a Felipe II, y le parece bien. Claro, inmediatamente comienza un mecanismo donde vemos una obra colectiva a un nivel inmenso. O sea, verdaderamente las instituciones que entran en juego, la Universidad de Lovaina, la Inquisición española, la propia Universidad de Alcalá, a todos ellos se les pide opinión, antes que hemos dicho la opinión, ¿no? Y Felipe II considera que es Arias Montano el que tiene que dirigir todo esto. Es una obra inmensa por el número de gente que trabajó, porque él estaba en Amberes, viajaba a Roma con estos conflictos que tenía, pensó incluso el quedarse en Roma para poder estar con el Papa, con los prelados, con quien estuviera, que convencerles de que esto no estaba mal, ¿no?, católicamente hablando, de que era una obra que podía tener la autorización papal. Es decir, que por supuesto venía a su tierra. Y este hombre que viajó tanto, que fue capaz de tener a un equipo de gente trabajando, pues podemos hablar a lo mejor del orden de 20 personas. Por cierto, dicho sea también, hablando antes de la tolerancia y el respeto, entre los colaboradores, traductores, copistas, etcétera, había católicos, protestantes, judíos, y todos ellos estaban colaborando a que esta Biblia políglota se llevase a cabo. Por supuesto que se podía suspender la cuestión de la religión en este trabajo, que también honra el resultado, ¿no? Porque no era una cuestión tampoco, vamos a decir así, de fanatismo, en absoluto, ¿no? Perdón por citarle de nuevo, pero César Chaparro nos ha puesto de manifiesto cómo la filología permitía neutralizar estas cuestiones
y verdaderamente ser un texto mejorado filológicamente respecto de la anterior Biblia, era algo que estaba basado en el conocimiento de las lenguas, de códices que se compraron en Venecia, que se trajeron de diferentes países, es decir, códices antiguos donde se podían ver las transcripciones de la Biblia de diferentes corrientes, y que todo eso fue confrontado, ¿no? Y no importaba tanto si la persona que lo hacía era converso, católico, protestante, porque se trataba del texto. Bueno, pero diciendo esto de que la iniciativa no fue de Felipe II, es importante, no fue del propio Plantino, e inmediatamente se puso la maquinaria académica, en el mejor sentido de la palabra, en marcha. De los 3 supervisores, vamos a decirlo así, nombrados para ayudar a Arias Montano, uno de ellos, Fray Luis de Estrada, amigo personal de Benito Arias Montano, escribe algo que a mí me gustaría leerles para justificar esta obra, ¿no? Tenían que justificarlo, en primer lugar, de por qué se continuaba la labor de Cisneros, que parecía que ya estaba hecha. Entonces había que decir qué aporta nuevo. Pero además había que justificarlo religiosamente por el peligro en que estaba este debate acerca del mensaje divino. Ahora, a continuación, querría hablar sobre esto, ¿no? Perdón, que bajo el texto. Querría hablarles de todo este asunto de la justificación del texto. Pero bueno, todos estos peligros, digamos, o problemas, ¿no? El problema religioso, el problema también académico. Tenemos que pensar que había otros profesores, esto yo creo que es la historia menos importante, ¿no? Otros profesores que podían ver en Arias Montano a alguien elegido, pudiendo pues no ser el idóneo, ¿no? Y que los recelos o las envidias personales también tuvieran, cómo no, cualquiera de estos episodios importantísimos de la historia donde se ve una obra de esta envergadura, pues tiene sus envidias, sus recelos, pero que luego realmente, viendo el resultado y viendo todo lo que removió, es de lo menos importante, si acaso luego lo podemos decir. Pero quería yo destacar las palabras de su amigo, Fray Luis de Estrada, y dice así, ¿no?, de la Biblia: y quien quisiere ver a qué llega la extrañeza de los estudios del doctor Arias Montano, fíjense que no se fija en la obra, no se fija en la Biblia, se fija en la figura, porque Arias Montano digamos que suscitaba recelo, ¿no? Suscitaba el recelo de si era judaizante, de si no, de si su postura era ortodoxa. Bueno, y entonces dice, y quien quisiera ver a qué llega la extrañeza de los estudios del doctor Arias Montano, perdón, que se me ha movido, esto es lo que tienen los ordenadores, mucho mejor las hojas, lea el último tomo de esta Biblia real. No lo he dicho, la Biblia está editada en 8 tomos, de los cuales los 5 primeros son la Biblia en sí, y los otros 3, que es el llamado aparatus, realmente donde está esta labor más interesante. No digo que no sea tan interesante el texto de las lenguas originales de la Biblia, por supuesto, sino interesante por lo que la diferencia de otras ediciones, ¿no? Muchos de los textos que se han citado en la conferencia anterior se refieren a este aparatus, ¿no? Entonces, este aparatus, ¿no?, lo que sería, bueno, como propiamente dice la palabra, como el instrumento, el aparato que te sirve para comprender la Biblia. Entonces, dice, el primero se intitula de los idiotismos de la lengua hebraica, ¿no?, expresiones propias del hebreo, de los idiotismos de la lengua hebraica, que es como vocabulario o copia verborum para entender el lenguaje del Viejo Testamento y mucha parte del Nuevo. El segundo se intitula Yosef, el cual es como calepino. Calepino era el nombre de un autor de un diccionario, entonces se usa como nombre común, ¿no?, como calepino o copia rerum de la Divina Escritura, o sea, de las cosas que aparecen en la Divina Escritura. Y todos sus capítulos son como unos símbolos o jeroglíficos de la Divina Escritura, en los cuales se declaran más de 10 u 11.000 lugares de la Divina Ley, cosa cierto muy de ver. El tercero se llama Jeremías y trata de las prácticas y operaciones humanas y vitales, con tal artificio que reduce a lugares comunes muchos lugares de la Divina Ley. El cuarto se llama Tubal Caín, en el cual trata de la aritmética, números,
pesos y medidas de la divina ley. Fíjense, ¿no?, lo que llega a penetrar, ¿no?, que es los pesos, las medidas, la aritmética de la divina ley. Cosa de increíble erudición y provecho para las letras divinas y humanas. No solamente es un asunto religioso. El quinto se llama Falec y trata de la demarcación y topografía de los alojamientos de las gentes paganas. Aquí, esto que hemos comentado antes, de que en su juventud ya fue introducido en las artes por este maestro suyo, Vázquez Matamoros, pues tiene un papel muy importante el que se quisiera ilustrar, ¿no?, con la geografía, los montes, es decir, la orografía de la Biblia. Por cierto, que en Fregenal de la Sierra estuviese una orden de San Juan, de los caballeros de San Juan, desde el siglo XIII, y que Arias Montano desde pequeño viera este castillo imponente que vemos nosotros, se dice en sus biógrafos, aquellos que están interesados en ver qué aspectos de su biografía tienen que ver con su obra, pues claro, se dice que cómo no iba a estar interesado en Tierra Santa alguien nacido en un pueblo con este castillo, y es verdad. Entonces, la geografía, las láminas, los grabados que hay sobre la orografía de Tierra Santa son espectaculares, ¿no? Seguimos. El sexto trata del origen y linajes de las 12 gentes y familias antiguas. El séptimo se llama Caleb, que trata de la cosmografía y repartimiento de la Tierra Santa. El octavo trata de las fábricas sagradas, con tan fiel y extraña arquitectura de plantas y monteas, que son los planos de los edificios, así en universal como en particulares, de manera que hasta las cosas, las palabras, la geografía, las costumbres y los edificios, ¿no?, que cierto pienso y aun creo que hasta hoy no se ha visto cosa semejante ni tan provechosa en el caso que se trata. Y así es. No había nada parecido. Un estudio profundo de la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro, sabemos que el Antiguo Testamento recoge lo que será la Biblia para el judaísmo y que el Nuevo Testamento incorpora algo que el judaísmo no considera texto sagrado. Y que esto pues ya suponía para los críticos de Arias Montano el que dar tanta importancia al hebreo y el fijarse tanto en esta historia, ¿no?, de las tierras, de las costumbres, de los propios idiotismos del hebreo, que es lo primero que hemos dicho, pues les parecía judaizar, les parecía algo que ya tenía que ver con lo judaizante, que es absurdo, porque Arias Montano, en todo caso, y esto en la conciencia no tiene que entrar nadie, ¿no? Quiero decir que en todo caso, la realidad es que esto es un saber positivo que nos vale a nosotros, que eso es lo que importa, esa es su trascendencia histórica. Es que no, ¿qué más da lo que creyese si la geografía de la Biblia está dispuesta, ¿no?, si están las plantas de los edificios, los vestidos, las formas de hablar, sus costumbres? ¿Qué más, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues tiene interés esta defensa precisamente por esta visión de la Biblia como un libro de libros, que es lo que es, que nadie lee la Biblia de cabo a rabo, ¿no? La Biblia no es una novela, la Biblia es un libro muy complejo. Es normal que se pusieran de manifiesto todos estos problemas a la hora de traducirla. Pues digamos, toda esta problemática religiosa la comprendemos, pero es que además está compuesto de libros muy diferentes, de muy diferente carácter, que inmediatamente suscitó desde el principio, desde los primeros siglos, pues su interpretación, ¿no? Cómo no. Pero en todo caso, viene a sentar en pleno siglo XVI la visión que tuvo luego la Ilustración de la Biblia, que en el fondo es la visión pues positiva, científica. Es que no hacía falta ser un ilustrado para dar esta visión, ¿no? Esto es lo que a mí me parece tan interesante. Arias Montano era capaz de hablarnos de la geografía, de la arquitectura, de la propia lengua hebrea, sin necesidad de estar en el siglo XX, en el XIX. Era ya una concepción así. Pero es interesante esta concepción de la Biblia como enciclopedia, el que, claro, él incluso se remonta a la exégesis de la patrística, que tenía como fuentes a los clásicos griegos y latinos, que ya nos ha dicho el profesor Chaparro, y no tanto a, diríamos, la tradición eclesiástica del comentario medieval posterior. Esto también pareció mal a los puristas ortodoxos, diríamos, exagerados.
¿no? Porque a Arias Montano le interesaba, desde el origen del hebreo hasta su presente, recoger todas las fuentes, y para él era muy importante el comentario de los clásicos. Esto fue un proceder, por cierto, además. Claro, nosotros sabemos más historia que ellos. Lo bonito es que nosotros sabemos más de la historia de España que los que vivían en el siglo XVI. Y es que esto fue lo que institucionalizó Alfonso X el Sabio en la Escuela de Traductores de Toledo. O sea, es que tampoco era una rara avis, tampoco era algo escandaloso ni estrafalario. Si realmente desde San Isidoro de Sevilla esta concepción enciclopédica de la Biblia ya está. Pero es que el rey que se encarga de reunir, gracias a que en España en ese momento había judíos, árabes y cristianos, que cogiendo los textos vertidos al árabe y al hebreo de los griegos y los latinos, pasados al latín, la lengua intermedia que les hacía entre ellos comunicar era el castellano. Y esto es lo que pasó en Amberes con las planchas de Plantino. Es decir, es que estaba sucediendo que se estaba reeditando algo que en España era tradicional, que era recoger las diferentes lenguas acerca de los diferentes saberes que procedían de la antigüedad y que gracias a la traducción pues podían ponerse en común, ¿no? Bueno, pues esta idea, ¿no? No vamos a decir, porque esto es sabido, ¿no? La riqueza que supone para las lenguas, la riqueza que supone para la filosofía medieval no se entiende sin esto. O sea, si no es por los árabes, nosotros no hubiéramos conocido esta filosofía, que no hubiera pasado a Europa. Y esto fue lo que sucedió en la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XIII. Pues bien, este es el método realmente que sigue Arias Montano con ese tomo octavo que hemos visto de la Biblia de Amberes. Es más, me gustaría decirles que este método, un filólogo español, Jesús Cañas, le ha dado un nombre. Bueno, yo lo he conocido a través de él. Igual, ya he dicho desde un principio, me pido perdón por no ser experta, igual hay otra manera de denominarlo, pero yo lo conocí a través de Jesús Cañas, que tiene una edición del libro de Alexandre, que es un poema épico, pues el más importante poema épico escrito en castellano en el siglo XIII sobre el rey, ¿no? Alejandro Magno, que es una traducción de un poema épico latino y que sigue este modo de obrar, ¿no? Coger un texto y no solamente traducirlo, sino incorporarle toda la información posible respecto a los diferentes aspectos que son tocados en el texto. Entonces, este método, digo, de este filólogo español, Jesús Cañas, le llama exhaustividad esencial. Bueno, es una manera de llamarlo. Quiere decirse que tú tienes un guión y, tomando ese hilo argumental, todos aquellos asuntos que se tocan los profundizas, pues exhaustividad, ¿no? Haces exhaustivo el conocimiento que se tiene de ello hasta el momento, y esto fue lo que hizo Arias Montano con la Biblia. Bueno, pues como decimos, ha sido algo que han valorado posteriormente los ilustrados, y la propia edición que yo tengo de estos prefacios a la Biblia de Amberes llevan incorporados en un anexo la carta de Gregorio Mayans. Por esto, el famoso ilustrado español no es casualidad, no es casualidad. Es que verdaderamente esa labor ilustrada fue la que hizo Arias Montano. Pero yo lo que consideraba importante era que tuviéramos, antes de hablar en sí de la Biblia de Amberes, bueno, ya de hecho ya estamos hablando, ¿no? Y yo verdaderamente de la Biblia doy por supuesto que conocemos el texto en parte, ¿no? Nuestra educación nos permite conocerla. Claro, yo realmente la Biblia de Amberes no la puedo leer. Quiero decir, la puedo leer en latín, pero yo no sé hebreo, sé griego. O sea, puedo leer, bueno, leerla la puedo leer, pero quiero decir, no cogería la Biblia de Amberes para leer la Biblia, yo cogería la Biblia en español, ¿no? Hay que comprender que el valor filológico que tiene es fundamental. Pero para entender por qué suponía tantos problemas, pues quizás tengamos que comprender la naturaleza en sí de la Biblia, de lo que significa, claro, dicho religiosamente, que Dios se revele a los hombres. Porque esto es una de las ideas fundamentales de la teología. A Dios no lo podemos conocer. El hombre directamente no tiene conocimiento de Dios, solamente tiene conocimiento de aquello que Dios le muestra. Entonces la revelación es esto. Dios se revela a los hombres y se revela, y así lo dice Arias Montano, a través de dos lenguas, el hebreo y el griego. Esto también sonaba mal,
Sonaba mal, ¿por qué? Porque la Vulgata, que era la Biblia canónica de la Iglesia, la traducida al latín, pues suponía que el latín fuese la lengua propiamente de las autoridades eclesiásticas. Y el hebreo y el griego, bueno, pues claro, ya eran lenguas que no se usaban. ¿Qué suponía? Que Dios había elegido esas en particular. Entonces el latín era una traducción. ¿Cuál es el problema? Que quizás ese mensaje se pervierta, se corrompa, haya algo que se pierda. Incluso, fijaos que la propia palabra que se emplea para hablar de esto de la traducción, que es verter, ¿no? Vertido, pues nos da idea de un líquido. Y entonces, pues imaginemos, ¿no? que ese líquido, algo se pierde al pasar de un envase a otro, al pasar de una lengua a otra. Pero es que esto además, si veíamos esta revelación como se decía, volver a las fuentes, si se veía que en estas lenguas primigenias que Dios había elegido para expresarse, se expresaba mejor y por eso eran las adecuadas, toda otra traducción suponía, de alguna manera, como decimos, bueno, pues ser un mensaje ya no son las verdaderas fuentes. Había que justificar el que Dios pudiera, mejor Dios, la revelación de Dios, porque Dios no, claro, lo que Dios nos quiere dar a conocer a los hombres de Él, que pudiera estar escrito en otra lengua y que no se pervirtiese o corrompiese el mensaje. Esto es lo que trata de justificar esta Biblia, ¿no? El propio Cisneros ya lo hizo, ya tuvo que hacer, digamos, este esfuerzo en el contexto de la polémica con los protestantes, ¿no? Y entonces ahora es de alguna manera que tiene sentido que pensemos en el Concilio de Trento. Pero bueno, por si acaso, para ver los diferentes hitos de la Biblia, cuando hablamos de la Biblia en general, no solamente la Biblia de la Vulgata latina, ¿no?, de San Jerónimo era la que existía, sino que la Biblia había pasado por otros hitos anteriores que también recoge Arias Montano, que también recogió Cisneros y que se venía recogiendo en la tradición. Entonces, por repasar mínimamente estos hitos, ¿no?, que tengamos en cuenta lo problemático de una edición así. Bueno, pues realmente como tal conjunto unificado de textos en una misma lengua es muy difícil fijar la fecha. Entonces, hablamos en primer lugar de la Biblia griega, la Septuaginta, que es la traducción al griego de los textos hebreos y arameos. Por cierto que en la época de Arias Montano el arameo se dice caldeo y por eso él lo llama así. Y esto pues está antes de Cristo, claro, lógicamente, ¿no? Aproximadamente pues sería el Antiguo Testamento. Después viene la Vetus Latina, que ya está en latín, pero que todavía no es la Vulgata. La Vetus Latina son diferentes versiones latinas del texto griego de la Septuaginta que circularon por el Mediterráneo en los primeros siglos y que ya fue la versión defendida por San Agustín frente a San Jerónimo. Es decir, hay que saber que todo cambio de libro, o sea todo cambio, toda traducción, ¿no?, todo aquello que supone un volver a tocar un texto sagrado siempre ha sido problemático. O sea, San Jerónimo ya fue rechazado en su momento. Claro, y luego la Iglesia reconoce que esa es la canónica. Bueno, pues esta, ¿no?, la que después fue realizada entre el 390 y el 404. O sea, fíjense, desde el siglo V, estamos hablando del siglo XVI, el tiempo que ha pasado. Pero es que además antes, en el 212, Orígenes ya hizo lo que podemos llamar la primera versión crítica de la Biblia, que es la llamada Exapla, por 6 versiones del hebreo y del griego, que estaban en columna, puestas las 6, para poder confrontar. Cierto, es interesante saber que la Biblia de Cisneros usaba una página en la que, para hablar de la maquetación, porque la maquetación era importante, el texto en latín estaba en el centro, y el hebreo estaba a un lado y el griego al otro. Y decía Cisneros, como Cristo en la cruz, acompañado por los 2 ladrones. Fijaos que simbólicamente el que la Vulgata estuviera en el medio era importante. Bueno, pues Arias Montano coge las 5 y entonces se ve a doble página. Están 4 en columna y la quinta, que son las paráfrasis en caldeo, está en la base, también con la traducción latina. Bueno, por no hablar de que en uno de esos tomos que hemos llamado el Apparatus está la traducción de Sant Espagnino, que esto también dio muchos dolores de cabeza porque al ser un converso, bueno, pues se sospechaba
que en su traducción de la Biblia? Pues hubiera metido ahí, claro, o sea, embutido interpretaciones judaizantes que luego, ¿qué pasaba? Pues que luego el cristiano inocente pues no se daría cuenta. Porque claro, lógicamente, si tú no conoces el hebreo, a ti te lo traducen al latín y resulta que Santo Spagnino, si es judío, ya está ahí metiendo su doctrina. Bueno, hay que saber, para mínimamente, esto dicho también entre nosotros, que bueno, puede ser el mundo entero, todos sabemos que una traducción implica siempre interpretación. Esto yo creo que no hay profesor de inglés, los que conocemos algo de lengua, bueno, si hemos tenido la suerte de tener latín y griego en el bachillerato, fenomenal, pero vamos a hablar del inglés, que es la lengua que manda. Pues hombre, todo profesor de inglés siempre te dice, bueno, esto no se puede traducir. Siempre hay un profesor que dice, esto realmente no tiene traducción, es una palabra y tal. Para traducirlo hay que hacer un círculo, que ya hay que utilizar más palabras. Fijaos que se preocupaban estos autores de que la traducción fuese palabra por palabra. Porque si había una palabra de más, ya estabas metiendo ahí interpretación, ya estabas metiendo, vete a saber qué. Claro, en el caso de la Biblia de Santo Spagnino, que era una Biblia muy buena, realmente Arias Montano valora filológicamente la labor de este hombre, claro, renacentista, hebreo, bueno, bien, pues es que conoce la lengua, entonces era una buena traducción. Pues fue muy problemática también por tener esto es uno de los dardos que se dirige contra Arias Montano. Pero decía entonces que realmente la complicación en recoger el mensaje pues ya fue vista desde un principio. Y yo quería partir de Filón de Alejandría, porque realmente es el contemporáneo de Jesucristo, un judío helenizado. Él, por supuesto, recogió esta idea que estamos viendo, que es que toda lectura siempre tiene una interpretación alegórica, ¿no? Toda interpretación de la Biblia. O sea, a partir de Filón de Alejandría, pues se dice que se distingue la interpretación literal y la interpretación alegórica. Y estas diferentes interpretaciones de la Biblia quedaron consignadas después, posteriormente, ¿no? Y se habla de diferentes tipos de sentidos, que bueno, es interesante conocerlos, pero básicamente con que entendamos que un texto se puede entender o literalmente o alegóricamente. Yo casi diría, y sin el casi, que todo texto siempre se refiere a otra cosa, ¿no? Las palabras siempre se refieren a cosas. Entonces, la interpretación literal es la no interpretación. O sea, no hay interpretación. Realmente, cuando tú lees un texto, esto por desgracia lo vemos en los comentarios de texto de los alumnos, ¿no? Si te repite lo mismo, no lo está comentando, no está entendiendo. Tú tienes que sacar el fruto de ese texto y eso necesariamente supone compararlo con otras cosas, referirlo a la realidad, y entonces implica interpretación, por supuesto. O sea, también con esto quiero que veamos que las sospechas estaban fundadas y que tampoco podemos pensar que tener un ataque de celo religioso a aquellos que estaban preocupados por pensar si una traducción de un judío podía malversarse, porque inconscientemente seguramente que habría una interpretación sin mala intención, ¿no? Porque realmente las lenguas implican mucho más que la propia lengua. Entonces, esta distinción entre interpretación literal y alegórica, a mí me gustaría decir que realmente no son dos interpretaciones, son una, es el texto o la interpretación, que normalmente toda lectura supone. Para que lo veamos claro, que yo creo que todos lo vemos, pero en el caso de un libro donde esto se trata de forma muy clara, pues es el Quijote, ¿no? El Quijote o es una crítica de los libros de caballerías o es un libro mucho más profundo. Evidentemente el Quijote tiene importancia porque se entiende que tiene otro mensaje. De hecho, si fuese por la crítica de los libros de caballerías no nos interesaría a nadie, porque nadie lee libros de caballerías, no suponen ningún peligro. Hoy en día normalmente lo que se pone en comparación es esto con los videojuegos, ¿no? O sea, los libros de caballerías que vuelven locos a los chicos, que les hacen entrar en una realidad que se creen ellos real en lugar de virtual. Y entonces, pues, ¿qué tendría que haber? Pues un super videojuego como el Quijote que les hiciera ver que eso no es cierto, quiere decir que es absurdo. Pues normalmente la diferencia entre un videojuego y la realidad pues está clara. Y por eso digo que el Quijote, si tiene interés, es porque es una alegoría de otras cosas. Y donde hay interpretaciones, pues está la riqueza. El propio Quijote, el personaje lo dice, ¿no?
en un pasaje que se puede elegir, pues yo lo elijo, claro, otro podría, no, pues yo elijo otro, entonces es otra cosa, y perfectamente, y entonces podríamos discutir. Pero bueno, el propio Quijote dice, yo soy el espejo de la nación española. Y es verdad que se ha querido ver en el Quijote una crítica de Cervantes a la política, excesivamente laxa de Felipe II, es decir, porque claro, Cervantes era un soldado, y a él le parecía que había que ser mucho más duro. Entonces, pues Don Quijote es un hombre que está en el mundo del caballero cristiano, idílico, y no. O sea, aquí los enemigos son mucho más duros y tenemos que ser más contundentes. O sea, que se podría ver así. Pero quiero decir, en todo caso, pues con la Biblia pasa exactamente lo mismo, ¿no? La interpretación siempre es alegórica, siempre se va a referir a otra cosa. Y yo he recogido estos 4 sentidos en una de las primeras obras clásicas de elogio a Benito Arias Montano, que es Tomás González de Carvajal, el famoso elogio histórico del doctor Benito Arias Montano. Entonces, realmente es una glosa de su figura que es normal que sea la clásica a la que todos hagan referencia, porque muy completa, y él dice, aparte del literal, lo que se había llegado a establecer como exégesis bíblica es los sentidos místico, alegórico, tropológico, moral y anagógico, que es hacia el futuro. Bueno, brevemente, como hemos dicho, básicamente la distinción entre literal y alegórico es suficiente, pero para que veamos sobre todo el conflicto con los protestantes, pensar que el tropológico era un sentido de reforma de las costumbres, era algo que se leía para tú mismo mejorar, vamos a decirlo así, como persona, ¿no? Esto que hoy podemos entender a través de la autoayuda o el coaching o la psicología o libros simplemente de espiritualidad, que se dice, ¿no? No lo lees porque en sí el libro tenga un valor, no, lo lees en la medida en que a ti te sirve para cambiar aspectos de tu vida, ¿no? Tiene una finalidad práctica para la vida. Pero es que el anagógico, que tiene que ver con el futuro, claro, no podemos perder de vista que la Biblia lo que nos muestra es el mensaje de Dios de salvación. Especialmente, si nos fijamos en el Nuevo Testamento, pues la idea de que Jesucristo ha venido al mundo a salvar a los hombres gracias a su propia muerte. ¿Cómo no íbamos a tener en cuenta el futuro para interpretar la Biblia? ¿Qué nos quiere decir, ¿no? Respecto al sentido? Bueno, pues fíjense que la visión protestante es la de que nada de esto realmente tiene sentido, porque las costumbres, lo voy a decir quizás un poco directamente, ¿no? Para no andarme por las ramas, las costumbres de los hombres no tienen remedio, es decir, el pecado es consustancial a la carne. El concepto de la corrupción de la carne protestante es tal que solo la gracia nos puede salvar, no las obras, solo la fe salva. Y lo único que realmente es la actividad considerada adecuada para el cristiano es la lectura de la Biblia, pero no tiene un efecto sobre las costumbres, ni tampoco tú te tienes que preocupar del futuro. ¿Por qué? Y esto yo creo que es lo peor que se puede decir. Es que Dios salva arbitrariamente a quien quiere, con independencia de sus obras. A mí esto me parece que es suficiente motivo para no poder considerar humanismo a esta doctrina. Pero claro, si decimos esto es excesivo, porque no vamos a considerar que hay un humanismo protestante. Pues sí, claro, por supuesto, en este sentido filológico sí. Pero fijémonos, como ha dicho antes Sigfrido Vázquez, la humanidad. ¿Qué significa América? Aunque fuese falso el que el primer hombre fuese Adán y que seamos hijos del mismo padre, no importa. El caso es que todos estaban incorporados a la sociedad política y se considera que todos debían estar contemplados por las leyes. Bueno, pues esto es lo que pensaba Arias Montano de la Biblia también, ¿no? Que todos los hombres debían estar incorporados. Esto es lo que piensa el católico. Católico quiere decir universal. Todos se pueden salvar. ¿Por qué? Porque es importante no solo la fe, sino las obras. Las obras. Es decir, ¿para qué sirve la Biblia? Para lo que a ti te pueda aportar en tu vida, para poder ayudar al vecino, para tener eso que es la caridad, la piedad cristiana. Martínez Millán es un historiador que yo conozco por la Inquisición. He cogido alguno de lo que dice sobre el Concilio de Trento, que quizás ya me estoy pasando del tiempo y no voy a poder nombrarlo, que lo he metido, ¿no?, desde el principio, pero Martínez Millán dice que cambia absolutamente el concepto de la piedad cristiana de toda la historia. O sea, si las obras
no tienen valor de cara a Dios. ¿Qué valor a Dios? Y la cuestión es que no podemos entrar en la mente divina. Lo único que tenemos es el texto. Y el texto nos puede ayudar solamente leyéndolo, no ni siquiera pudiendo nosotros interpretarlo. Claro, ¿dónde queda la razón humana? Si precisamente lo que aportó Filón de Alejandría, que es fundamental, es que el mensaje al pueblo judío era extensible a todos los hombres y que la Biblia valía para todos los hombres, y él participó en esa traducción del griego, del hebreo al griego, precisamente por ser un judío helenizado y considerar que cualquiera podía estar abierto a ese mensaje, y los justos. Esto es muy bonito, ¿no? La institución que hay en Israel de, ahora no me acuerdo bien, premio a los justos, la consideración de hombre justo, justos entre las naciones, eso es, bueno, justos entre las naciones, pues los judíos tienen como justos entre las naciones, entre otros, habrá otros, ¿no? Entre otros, a los embajadores españoles que salvaron a los judíos de los campos de concentración. Pues justo, pues ese concepto ya está en Filón de Alejandría. Cualquiera puede leer la Biblia, está traducida a su lengua, le puede valer. Bueno, pues desde un punto de vista protestante, no, solo Dios salva. Y no sabemos cuáles son los criterios de Dios. Y querer entrar en ellos es un exceso de racionalismo. Tal era la postura fideísta, ¿no? La Iglesia Católica era prudente, daba valor a la fe, pero también a las obras, a la razón, ¿cómo no? ¿Qué sería del logos, famoso logos de San Juan, ¿no? Si el verbo se hizo carne, ¿cómo no vamos a pensar que la palabra se hace carne, que tiene un efecto sobre la realidad? Pues esto es lo que yo quería destacar de Arias Montano, que su concepto de la Biblia era la de un libro que nos ponía en conocimiento del mundo, no solamente histórico, sino el nuestro propio. En definitiva, esta idea, ¿no?, fue la que triunfó, muy importante. Muy importante, no nos asustemos con los recelos contra Arias Montano, las denuncias a la Inquisición, el perseguirle, el hacerle la vida imposible, que realmente lo dice algún personaje, ¿no?, sus amigos y estos estudiosos posteriores. Qué paciencia, qué ¿cómo se dice? Austeridad, no. Bueno, sí, aguante, vaya. Tuvo porque sufrió la persecución, las delaciones, él mismo tuvo que hacer una apología y exigió a la Inquisición el que se le diera lugar a defenderse. Porque todas estas atribuciones de judaísmo o de paganismo eran absurdas. Bueno, de hecho, esta estas indicaciones de su amigo Fray Luis de Estrada, con la que yo he querido comenzar, nos dan prueba de ello, ¿no? Entonces, como entrar en el asunto del concilio teniendo ya que terminar es demasiado, y habiendo dicho lo fundamental, que es que efectivamente la fe es importante, pero tanto como la fe son las obras. Y si la Biblia no se leía con esta intención de valernos para la vida, para un católico poco sentido tenía, pues bueno, acabemos con las propias palabras de Arias Montano, ¿no?, defendiéndose de estos enemigos que ya previamente sabía que le iban a salir, ¿no? Dice Arias Montano en su prefacio general, ¿no?, a la Biblia de Amberes: pero el enemigo no huye de nadie. Empleando qué género de sus artes ha producido este engaño entre los hombres cristianos que tendió una interpretación perversa, esto es, maliciosa y abusivamente indigna de los textos y de los libros sagrados, conseguida la abundancia de ministros muy audaces para este asunto, con mucha mayor autoridad que la que tuvieron en otro tiempo los sacrificadores que siguieron los cultos sacrílegos de falsos dioses en contra de los preceptos del Dios verdadero en época de Acab y Jezabel contra las leyes divinas o humanas. Pero, y esto es lo bueno, ¿no?, en los mismos comienzos de esta subversión, las maquinaciones de estos hombres que se urdían mediante el abuso de la interpretación de la palabra de Dios empezaron a rebatirse, debilitarse y destruirse con dardos y golpes verdaderos, ciertos y sanos, construidos a partir de esa misma palabra divina, ¿no?, la misma palabra divina, según cómo se interprete, efectivamente. ¿Cómo? Alegóricamente, yendo a la realidad, no quedándote en el texto, ¿no? Entonces, por la diligencia y esfuerzo de los varones más honrados, piadosos e interesados en la verdad, la paz y la concordia. Por tanto,
con este fundamento de la verdad divina, no les resultó a sus adversarios, como ellos habían calculado, se aplicó otro engaño inmediatamente, una reprobación virulentísima de las traducciones latinas, ¿no? Y sigue explicando propiamente el proceso, ¿no? De cómo, rebatidos por un lado, se fueron contra la traducción latina, no les valió. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues bueno, que triunfó la visión de Arias Montano, que triunfó su Biblia, a pesar de todo, a pesar de que nosotros mismos no la conozcamos, estamos empezando a conocerla, ¿verdad? ¿Por qué no va a ser el 2022 el año en el que, como empezó el curso el año pasado, hay que decir 2021, ¿por qué no va a ser 2021 el año a partir del cual la Biblia de Amberes se da a conocer? El Quijote también fue recuperado prácticamente en el siglo XIX, o sea que tampoco pasa nada. Y quería terminar entonces con las palabras de su amigo, ¿no? Para decir que ni es judaizante tratar del hebreo, ni es paganismo tratar de lo griego. He dicho. Muchísimas gracias, Atilana. Muy interesante ponencia de más. Parece, o sea, que encaja perfectamente de la que hemos tenido previamente con el profesor Chaparro. Bueno, pues se abre ahora un turno de debate o de preguntas, de cuestiones. Bueno, creo que sí. Quizás César venga aquí a la mesa. Creo que sí, que es lo adecuado.